Hola, buenas noches, amigo YouTube. Mi nombre es Alfonso García, ingeniero civil, con una amplia experiencia en la rama de la construcción en aspecto administrativo. El objetivo de hoy es compartir contigo algunos elementos importantes, transversales, de lo que es buenas prácticas constructivas. Vamos a estar tocando este tema, legislación en la construcción y otros temas relacionados con la ingeniería civil. Son transversales porque son aplicables a toda Latinoamérica y son elementos esenciales. Te voy a hablar ahorita de elementos esenciales que se aplican en toda Latinoamérica, Centroamérica. Te recomiendo que vamos a seguir compartiendo estos temas, así que te recomiendo que me sigas para poderte compartir algunos links y darme like. Vamos al agua, manos al agua. Nuestro país, Nicaragua, por su posición geográfica, es parte de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego. Este fenómeno consiste en un conjunto de zonas de hundimiento de placas que atraviesa la costa del Océano Pacífico y el este del continente asiático. El cinturón de fuego es producido por el choque de varias placas tectónicas. Nosotros, en el caso de Nicaragua, tenemos ese inconveniente que cuando se da el choque de las placas Coco y Caribe, se presentan movimientos telúricos que afectan las construcciones. En el mapa número 1 podemos ver que muestra las placas que afectan a Centroamérica y por tanto a Nicaragua. El movimiento de las placas origina terremotos, ¿verdad? De igual manera, también tenemos actividad volcánica constante, cambio en la superficie de la Tierra, formación de montañas y valles. Este proceso es antiguo y se repite en el futuro de la Tierra por miles de años. El sitio de emplazamiento de la vivencia y forma de construir jugarán un papel importante en la reducción del impacto de estos fenómenos. También tenemos problemas con vientos huracanados. Recordemos que somos un lugar, somos un territorio, que son afectados también por la amenaza de los huracanes. Por lo tanto, se debe reforzar la estructura de techo año con año, principalmente en la costa Caribe. Y se sabe que se habrán inundaciones también. Tenemos muchos problemas de inundaciones. Las viviendas deben de construirse en altura, en zanco. Si hay terremoto, las construcciones deben ser sismo resistentes. Aclaro, la palabra sismo resistente, para algunos colegas, dicen antisísmico. Es un tema no correcto, es decir, antisísmico, porque nada es antisísmico. La palabra correcta es sismo resistente, ¿verdad? Si la vivienda se ubica en la pendiente de una montaña, se debe estar claro que no hay que despalar la falda de esta y que la construcción debe ser liviana y construir en pilotes o sacos. Lo anterior mejorará considerablemente nuestra capacidad de defensa ante las embestidas de estos fenómenos naturales, los cuales no podemos frenar, modular o enviar hacia otro lugar. Los terremotos. Yo sé que muchos colegas ingenieros, estudiantes, tenemos estos conceptos, pero a veces lo olvidamos en las construcciones. Tenemos que premeditarlos como variables exógenas que afectan las construcciones. Principalmente acordémonos que la mayoría de personas afectadas por los daños son por sismo, principalmente en lugares donde son altamente sísmicos. No debemos de obviar lo que son los terremotos. Los terremotos son parte de la dinámica de la Tierra y su origen se remonta a miles de años. Los terremotos generan movimientos a los edificios, ¿verdad? Y este produce fuerza sobre ellos. Ojo, algo muy importante, colegas. Los terremotos no matan. Lo que matan son las malas prácticas constructivas. Lo que matan son los materiales no adecuados, ¿verdad? Eso es lo que mata. Esto da origen a la necesidad de construir con ciertos requisitos básicos, los cuales persiguen distribuir su fuerza sobre toda la estructura. Construir con materiales también que se van a adecuar a estas demandas de acuerdo con la normativa. Es importante considerar la normativa de construcción institucionales que ustedes tienen. Esto es lo que permite a la estructura resistir sin sufrir daños extremos. Las zonas sísmicas son áreas específicas en el país, donde se produce el movimiento continuo de las placas tectónicas que dan origen a los terremotos, que pueden ser medianos, pueden ser fuertes, con suficiente fuerza para dañar las construcciones, tanto en áreas pequeñas, ciudades o en el país entero. Por ejemplo, en Nicaragua se ha diferenciado claramente tres grandes zonas relacionadas con la generación de estos terremotos.
la zona de subducción, la zona sísmica ante arco y la zona sísmica tras arco, en el cual podemos ilustrar en el mapa 2, 3 y 4. ¿Verdad? Nosotros sabemos Nicaragua es altamente sísmico, ¿verdad? El mapa de zonificación, tenemos un mapa de zonificación sísmica, lo pueden ver en esta figura, número 5, que muestra la zona C como la más crítica, la de más alto riesgo, ¿verdad? Es donde se abarcan las dos zonas más activas, donde se producen terremotos, la de subducción y la cadena volcánica. En esta zona se han originado terremotos destructivos con mayor frecuencia. Pero esto no descarta que el resto del país, aún en la costa atlántica o en la costa caribe, se puedan sufrir terremotos dañinos para las construcciones. Por lo tanto, aclaramos pues que los tiempos de ocurrencia serían mucho mayor de cientos años. Otra zona es la zona de menos riesgo, la zona B, y la zona A, un riesgo bajo. Pero tenemos ese mapa de zonificación que también en algunos países, como Guatemala, tienen su mapa de zonificación, tengo entendido, ¿verdad? Principalmente en toda Centroamérica se han trabajado sobre estos mapas, que es importante que nosotros como ingenieros civiles lo consideremos al momento de construir, consideremos el tipo de suelo, ¿verdad? Otro aspecto crucial que quería compartir con ustedes es reducir las fuerzas generadas por los terremotos, son los materiales de construcción que vamos a utilizar y el sitio donde vamos a construir. A veces nos enfrascamos en los problemas estructurales, pero no revisamos y no estamos conscientes del sitio, del tipo de suelo y de los materiales que vamos a utilizar. Por lo tanto, si nuestro sitio de construcción se siente en altura, laderas de montaña, cerca de barrancos o suelos fangosos, o en las orillas de las costas, las fuerzas producidas por los terremotos se van a amplificar, por lo que deberá utilizarse sistemas constructivos ajustados a esas características, sistemas constructivos que reduzcan la vulnerabilidad, ingeniero, estudiante, que reduzcan esa vulnerabilidad. Nicaragua, por ejemplo, es y seguirá siendo un área del planeta donde se va a continuar la producción de terremotos destructivos para nuestras construcciones. Doy algunos ejemplos en consecuencias destructivos, como los terremotos ocurridos en Managua en 1931, en 1968, en 1972, en la costa pacífica en 1992, el terremoto que produjo una ola gigantesca en Masaya en el año 2000, asimismo los terremotos de Somoto en el 53, que fue sentido en Ocotal, Puerto Momotombo en el 2001 y Las Minas 2004, que son los más recientes. La adecuada construcción de nuestra vivienda nos va a permitir que un terremoto moderado, como en ocurrido en Masaya en el año 2000, con magnitud de 5.2, no produzca daño severo a esa vivienda. Y que uno fuerte, como el ocurrido en Managua en el año del 72, con magnitud de 6.2, no produzca el colapso de esta. ¿Verdad? Entonces hay que poner en práctica estas recomendaciones. Fíjense bien, los tipos de materiales es muy importante porque vamos a reducir esa vulnerabilidad física de las viviendas. No, este aspecto no es un problema de costo, hay que dejarlo claro a los clientes, a las empresas que le construimos. Si por ahorrarnos una varilla vamos a poner una columna de 3 varillas, eso va a generar, va a atentar contra la vida de las personas. Estamos violando los códigos penales. Estamos violando la constitución política nuestra, dice que la vida es el bien jurídico protegido y no tiene precio. ¿Verdad? Eso lo dice todas las cartas magnas por lo general. ¿Verdad? Da de por medio que la vida es lo más valioso del ser humano. Entonces, estos jóvenes, estos ingenieros, hay que considerarlo, ¿verdad? Cuando recomendemos al cliente los tipos materiales. Este no es un problema de costo. Hay unas cosas, algunos aspectos, perdón, que se mantienen, la buena geometría a la fecha, independientemente del avance tecnológico. Mantenemos algunos aspectos de que la buena geometría en planta significa que la construcción tenga forma cuadrada o rectangular. Son elementos que reducen la vulnerabilidad. Por lo tanto, son aceptables aún los tipos de construcciones cuadradas rectangulares. ¿Verdad? Y esos aspectos
que ameritan, que a veces el cliente quiere un tipo de construcción que sea llamativa, pero que genere vulnerabilidad. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero con todas las recomendaciones y buenas prácticas constructivas, ¿verdad? Pero ahí tenemos, pues, para compartir con usted algunas formas geométricas que se mantienen, que son aceptables, no aceptables, ¿verdad? Y en el caso de elevaciones también, que son aceptables y no aceptables. El requisito geométrico es muy importante. De igual manera, aquí tenemos otro ejemplo de usar buenos materiales de construcción, por ejemplo, en la zona altamente sísmica, donde tenemos frecuencia de sismo, se recomienda un bloque de mortero de 55 kilogramos por centímetro cuadrado, o si es ladrillo de barro, de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? En el caso de Nicaragua. Usar materiales de construcción aprobados por el MTI, en este caso tenemos nosotros una institución que se llama el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Es muy importante desde el punto de vista legal considerar aquellos aspectos normativos por instituciones serias, instituciones de gobierno, ¿verdad? Eso ayuda a que la gente utilice materiales adecuados, utilice la normativa de construcción, ¿verdad? Y eso ayuda de otra manera a reducir esa vulnerabilidad, a la resiliencia. Es muy importante considerar esta recomendación. De igual manera, evitar el efecto columna corta que se aprecia en algunos. Quise retomar este ejemplo, columna corta, ¿verdad? Porque fue un elemento que se presentó mucho en los terremotos del 72, ¿verdad? En el país, donde se presentó el efecto columna corta, ¿verdad? Y esto también genera vulnerabilidad, atenta contra la vida de las personas. Repito, los terremotos no matan. Lo que matan son las malas prácticas constructivas, ¿verdad? Lo que matan son los tipos de materiales que no son los adecuados. Entonces hay que evitar en nuestra construcción el efecto columna corta, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, lo pueden apreciar en la figura. Hay que reforzar con columnas y vigas también de concreto reforzado los hoyos, los vanos de nuestras viviendas como ventanas y puertas. Ya dijimos que este no es un problema de costo, este es un problema de seguridad. Y otro elemento importante, que nuestra vivienda debe tener simetría en altura. Esto significa que los hoyos de las puertas y ventanas, tanto en el primero como en el segundo piso, tienen que ser simétricos. Son aspectos que se han mantenido para reducir esa vulnerabilidad, principalmente donde tenemos frecuencia de sismo con tamaños parecidos. Esto lo podemos ver en esta figura número 3, en el cual ustedes pueden apreciar que la simetría es un elemento de fortaleza para reducir la vulnerabilidad. No usar en el segundo piso también materiales más pesados que los del primer piso, es decir, deben de ser más livianos. Recordemos un caso típico que vivimos hace poco en Dominicana, en donde una discoteca, ¿verdad?, que había sufrido daños de incendio, fue rehabilitada, tenía problema estructural, no hubo una supervisión adecuada, no midieron el peso de esa rehabilitación, lo que le estaban poniendo, los tipos de materiales, y eso hizo que colapsara y que varias personas fallecieran, ¿verdad? Entonces, esto, fíjense bien, ingenieros, estudiantes, que es una recomendación sencilla, pero siempre se mantiene. A veces lo obviamos y nos centramos en estar en otros aspectos y no ponemos caso a este tipo de recomendación, que creo que es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, estamos claros que actualmente existe una variedad significativa de materiales y sistemas constructivos que proporcionan capacidad contra terremotos, fracturas de suelo o fallas, vientos huracanados, entre otros fenómenos naturales, y que unos y otros representan tan alternativa de construcción aceptable. Bien, esto ha sido por hoy. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima, en un próximo encuentro, y vamos a hablar de otro tipo de amenaza exógena que afectan la construcción. Muchas gracias.